Manuel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, hermano, bienvenido a este espacio. ¿Cómo va todo? Muchísimas gracias, honrado de verdad de que estar contigo en tu programa, estar con tu comunidad. Muchísimas gracias y encantado, de verdad, muy bien. Aquí con frío en Lima, pero mira, ya aquí tengo ya mi cafecito, mi tinto, listo para compartir con toda tu comunidad. ¿Qué Ah, tal? bueno, perfecto. Les quiero contar algo, yo hablaba con Manuel y yo le estaba dando hora de México para esta transmisión y resulta que me di cuenta que él está en Lima, él es mexicano, pero en estos momentos está en Perú y yo, ay, pues madre, vea qué interesante este tema de la comunicación, pero bueno, chévere, porque yo sé que tú también tienes comunidad por toda Latinoamérica y hasta en Europa, porque por ahí me conecté a uno de tus en vivos ayer y tienes también comunidad en España, entonces eso está muy bien. Sí, así, ya sabes que las redes sociales son así de mágicas, ¿no? Se conecta gente de Japón, de en Francia, en España, en Grecia, en lugares que ni te imaginas, ¿no? Hasta ahí llega. Pero encantado, Diego, de verdad que mucho gusto. Y bueno, pues adelante, ¿qué te parece que ¿Listo? comenzamos, no? Listo, Manuel, arranquemos de una vez, sí. Antes que nada, Manuel, ¿quién es Manuel? Brevemente, como que, porque un día dijo, me voy a dedicar a esto. O que yo sé que la pregunta de quién es Manuel es muy profunda, ¿cierto? Pero yo quisiera es como que digamos, ven, yo a qué me dedico o a qué me dedicaba, por qué llegué a estos temas, porque yo sé que siempre hay una historia detrás que hace más interesante el hecho de que hablemos de estos temas, ¿cierto? Fíjate que sí tienes toda la razón, ¿no? Vemos a las personas, pero no sabemos las historias que hay detrás de las personas. Para entender un poquito cómo es la gente, pues tendríamos que ir un poquito a indagar acerca de dónde viene la gente. La verdad es que, bueno, no hay mucho que indagar con respecto a mi pasado. Yo soy mexicano, estudié ingeniería, me he desenvuelto en organizaciones durante muchos años. He tenido empresas a mi cargo, en fin, y bueno, me dediqué al coaching porque me di cuenta de que efectivamente para alcanzar los altos niveles de exigencia de las organizaciones, a veces el conocimiento de ingeniería, las máquinas, la metodología no es suficiente, sino que había que realmente sacar y echar mano del potencial humano. Entonces me di cuenta que había un gap muy interesante por ahí. Y me di cuenta que la gente, mientras más preparada estaba, mientras más capacitada estaba, mientras más motivada estaba, pues más rendía. Así que me apasionó el mundo del desarrollo personal y poco a poco la vida te va llevando y ahora pues me dedico a eso. Tengo mi empresa de capacitación y consultoría organizacional. Yo me dedico a eso, a dar consultoría a organizaciones, a buscar el máximo desempeño en las empresas. Y bueno, la otra parte que me encanta también compartir con las personas son, vamos, metodologías de desarrollo personal. Ven, me parece muy interesante porque eres ingeniero, ¿cierto? Correcto. Entonces, justo ayer estábamos en un en vivo que estábamos compartiendo, hay un pequeño paréntesis, y el en vivo giraba en torno al tema de la terapia sistémica y las constelaciones familiares. Y creo que hay algo interesante ahí porque tú siendo ingeniero, si yo que no soy ingeniero soy adicto a las respuestas y a cómo funcionan las cosas y cómo a interpretarlas, me imagino tu posición como ingeniero para hablar de temas como terapia sistémica, como física cuántica, que yo creo que eso es lo que hace que uno a veces diga, ay, estos temas son como muy raros, como muy volados en palabras de nosotros acá, pero yo creo que tú fuiste un poquito más allá. Es más, te digo confesarte que una de las cosas que me enganchó mucho de tu capacitación Cambia tu mente y cambia tu vida, la que está en YouTube, fue el hecho de cómo explicaste la física cuántica. Yo ya había visto muchos videos de física cuántica, pero es que tú lo hiciste con plastilina, en palabras de nosotros. Entonces, eso me parece bastante interesante. Creo que hay términos que están tan elevados que hay que venir a aterrizarlos en palabras de nosotros, platanizarlos, ¿cierto? Sí, fíjate que es interesante lo que tú comentas porque efectivamente tal vez mi formación como ingeniero me dio esa plasticidad cerebral para poder desmenuzar las cosas y ¿sabes qué me encanta a mí? Buscar las conexiones, eso me encanta. Entonces, ¿cómo conecta la física cuántica con el desarrollo personal, con el Big Bang? ¿Cómo conecta con...? Eso me encanta. Entonces, es una forma, una forma de explicar cómo es que suceden algunos fenómenos dentro de nosotros y bueno, la física, el arte, incluso tengo varios videos donde uso mucho el arte, algunos pintores famosos, todo eso tiene que ver, y es que es maravilloso encontrar estas conexiones en el mundo, ¿no?
Bueno, Ajá. yo creo que ahí podemos ir empezando y el título es Cambia tu mente, cambia tu vida. Eso suena como a motivación, eso suena como a declaraciones, como que digamos que todo está bien, pero yo sé que hay mucho fondo detrás de eso, porque no es solamente decirlo, sino que tú lo has enseñado muy bien, hay que sentirlo. ¿Cómo es este tema de cambiar la mente y cambiar la vida? Porque puede que muchas personas digan, ah, eso me suena como a motivación, pero ¿cómo es exactamente desde las palabras de un ingeniero que le va a dar base científica a todo lo que vamos a hablar acá? Mira, es súper interesante porque efectivamente suena a motivación, suena como que una frase hueca, ¿no? Suena como que algo que escuchamos constantemente en Instagram o en algunos likes por ahí, ¿no? Que siempre hay cursos de mentalidad y ya sabes, esas cosas, pero vamos más allá, más profundo de todo esto y efectivamente el origen de todo está en los talleres de tu mente. Realmente es ahí donde ocurre la magia de todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, lo que conseguimos y lo que no conseguimos. Aquí se encuentran las posibilidades, pero también las limitaciones. Entonces, todo lo que seas capaz de concebir acá, existe la posibilidad de crearlo allá. Siempre digo una cosa y me encantan las leyes físicas y cómo aplican al mundo. Siempre hay una causa y un efecto y es importante que nosotros entendamos que nosotros somos la causa, el mundo de las causas y allá afuera está el mundo de las consecuencias. Todo lo que nosotros vemos en nuestro mundo físico, todo lo que nosotros tenemos acá afuera y podemos observar con nuestros 5 sentidos, los resultados de vida, financieros, relación de pareja, absolutamente todo ha sido producto de algo que ha sucedido primero dentro de nosotros. Todo aquello que hemos permitido y que hemos concebido ha formado y nos ha moldeado nuestro sistema de creencias para que establezcamos prioridades, tomemos decisiones, emprendamos acciones y demos forma al mundo que nosotros conocemos. Si queremos que algo cambie allá afuera, que de repente te des cuenta de que hay algo que no te gusta y quieras cambiarlo, ¿dónde se te ocurre que hay que hacerlo? Si allá son las consecuencias y aquí adentro son las causas, entonces la respuesta siempre te remite acá, ¿no? Tienes que hacerlo en el mundo de las causas. Y fíjate que es interesante porque nos han enseñado a tratar de cambiar las cosas allá afuera, en las consecuencias. Es como si invirtieras el orden lógico de una ecuación. O sea, está medio complicado. Entonces tendrías que hacerlo así. Sí, hay mucha gente que piensa, ¿verdad?, que allá afuera están las causas y que yo soy consecuencia. Y entonces, claro, estoy de malas por culpa de mi pareja, estoy jodido por culpa de mi empresa, estoy mal por culpa de mi gobierno. Entonces pensamos que somos la consecuencia de una conspiración gubernamental, ¿no? O sea, de algo que ocurre fuera de nosotros. Pero no, si tú haces eso, si tú inviertes el orden universal de la creación y piensas que tú eres una consecuencia de algo que está fuera de tus manos, pues te conviertes en una víctima, en una marioneta, en un títere del destino. Tu vida estará condenada a quedarte donde estás. Entonces, es recuperar el control, cambiar tu mente. Yo diría, tienes que empezar a switchear y darte cuenta que para que algo ocurra allá afuera, tienes que empezarlo a crear aquí adentro. De hecho, Stephen Covey, autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, una de las personas que más han influido en mi forma de pensar, Stephen Covey te lo decía, ¿no? Todo se crea 2 veces. Primero, en el mundo de las causas, aquí adentro, y después en el mundo de las consecuencias. Para que algo podamos ver allá afuera, primero tiene que haber sido creado aquí adentro. Genial. Y ahí me gustaría mucho que nos cuentes cómo eso tiene más de física cuántica de lo que parece. Es decir, cómo el observador, cómo nosotros siendo observadores de muchas cosas en nuestra vida alteramos esos resultados. Mira, importante, ¿no? Lo que tú comentas es un principio básico de la física cuántica que se estableció desde el siglo XIX con el famoso experimento de Young, mejor conocido como el experimento de la doble rendija, que es quizá uno de los experimentos más importantes de la física cuántica, en el cual observaron los científicos el comportamiento de un conjunto de partículas que pasaban por una rendija y observaron que se formaba en el lugar de impacto una franja vertical. Y bueno, eso obedecía porque las partículas pasaban, se orientaban y se agrupaban en una fila. Pero cuando pusieron 2 rendijas, notaron que ya no se formaran 2 rayas verticales, sino que se formó un patrón de interferencia. Entonces, ellos se dieron cuenta que efectivamente las partículas tenían una dualidad. Esa dualidad es que a veces se comportaban como partículas y a veces se comportaban como ondas. Y dijeron, ¿pero en qué momento lo hacen? Pongamos un instrumento de medición para ver en qué momento sucede. Y cuando pusieron el instrumento de medición, ¡sorpresa! Las partículas, como si se sintieran observadas,
En lugar de comportarse como ondas, se comportaban como partículas. Cuando quitabas el instrumento de medición, su comportamiento era otro. Y surgió el famoso término, ¿no?, de el efecto observador. Ellos decían que el observador altera lo observado. Y efectivamente es así. Cuando tú diriges tu atención hacia algo específico, de alguna manera ya lo estás alterando. Cuando tú le prestas atención a algún aspecto de tu vida, ya le estás transmitiendo energía y en algún momento algo va a suceder ahí. Eso es natural, ¿no? Porque si tú te das cuenta, todo aquello a lo que tú le pones atención, estás dirigiendo la energía. Y aquello a lo que tú le diriges la energía, también le dedicas atención. Y eso que tú dedicas crece delante de tus ojos. Entonces, a veces nosotros vemos en nuestra vida que están mal las finanzas, que está mal la relación de pareja, que está mal la salud, que está mal el trabajo. Eso solamente es producto de que no le has puesto atención a las cosas. Cuando tú le pones atención, le pones dedicación, le imprimes energía y las cosas empiezan a cambiar. Por eso es tan importante realmente que nosotros establezcamos y nos demos cuenta de qué está pasando en nuestra vida para que entonces el efecto observador, realmente lo que nosotros le mandamos energía, haga la magia, haga la parte transformadora. Y me gusta mucho que hagas la aclaración porque debo confesar que uno de mis enemigos del aprendizaje es la adicción a las respuestas. Entonces, el hecho de que tú expliques y la física cuántica explique por qué el pensamiento positivo y por qué observarse a sí mismo y observar los pensamientos no es algo que es como mágico, como que no tiene un fundamento, sino que tiene mucha base sólida, hablando desde la física cuántica, hace que uno diga, ven, sí, cambiando la mente se puede cambiar la vida, porque básicamente, y se ha dicho mucho, a lo que le prestes atención, eso se expande, eso crece, eso se modifica y es real. Y ese experimento, cuando tú lo explicaste, yo dije, parce, así es, real. Esa es la Sí. explicación que yo necesitaba. No, y fíjate que eso pasa, vamos, en el mundo cotidiano. No hace falta que sepamos de qué consiste el experimento de Young ni que nos metamos a los libros de física cuántica para entender que si tú le prestas atención a tu pareja, pues obviamente tu relación de pareja mejorará. Si tú le prestas atención a tus finanzas, obviamente tus finanzas mejorarán. Si tú le prestas atención a tu salud, obviamente te vas a sentir mejor. Entonces, lo que pasa es que muchas veces nosotros abandonamos, ¿verdad?, las cosas que son importantes en nuestra vida, pensando que se arreglarán solas o que vendrá una mano mágica por ahí y hará algo para que las cosas cambien, pero todo aquello que tú no deliberadamente actúes para que las cosas mejoren, no van a mejorar, es más, empeorarán. ¿Por qué? Por ley sistémica. Ajá. Todos los sistemas, mi querido Diego, todos los sistemas tienden a la entropía, todos los sistemas tienden a la degradación. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo soy un sistema, o sea, en algún momento, pues yo voy a colgar los tenis, voy a entregar el equipo, voy a morir. O sea, eso es inevitable. O sea, por muy positivo que yo sea, algún momento va a pasar. ¿Por qué? Porque soy un sistema. Yo no puedo evitar la entropía en un sistema porque es una tendencia natural. Pero si yo quisiera vivir mejor, si yo quisiera tener mejor calidad de vida, si yo quisiera vivir más años, ¿qué tendría que hacer? Cambios en mi estilo de vida. Cambiaría mi alimentación, haría ejercicio, ¿verdad? Pensaría positivo, no me desvelaría. O sea, haría ciertas modificaciones en mi vida para que yo viva más años y viva con mucho mayor calidad de vida. Eso significa que el cambio le da vida al sistema. Si yo no hago nada por mí, no hago, mi vida se va a cumplir en el promedio de vida, ¿no? O sea, a los 80 años, ok, ahí se acaba. Si yo quiero vivir más tiempo, tengo que hacer cambios. Entonces, lo único que le da vida realmente a los sistemas es el desequilibrio, es la acción deliberada. Porque si tú no haces nada por un sistema, es como si hicieras mucho para la degradación del sistema. Si tú no trabajas por tus finanzas, es como si trabajaras arduamente para tu bancarrota. Si tú no trabajas en construir tu matrimonio, es como si trabajaras fervientemente para tu divorcio. Si no cuidas tu salud y trabajas en ella, es como si te esforzaras todos los días para tu enfermedad. Todo aquello a lo que tú no le pongas atención, se degrada delante de tus ojos. Tremendo. Tremendo, y va con una pregunta que obviamente te voy a hacer, y es, entonces, ¿qué debemos hacer para cambiar? Es decir, ¿y por qué nos cuesta tanto? ¿Cuál sería la orden para el cerebro para que el cambio se diera de una manera
más efectiva, más constante, menos dolorosa. Y tú das una explicación muy interesante y es que creo que fue Wayne Dyer el que dijo que parecemos más a ir en barco que a ir en carro, ¿no? Sí, es maravilloso. Uno de mis grandes maestros, siempre lo he dicho, es Wayne Dyer. Fue un gran escritor, una persona maravillosa. Yo me vi todos sus videos, me he leído muchos libros de Wayne Dyer, siempre lo admiré un montón. Y él decía que nuestra vida se parecía más a ir en un barco que ir en un auto. Por ejemplo, tú estás en un auto y quieres cambiar de rumbo, le das vuelta al timón, al volante, como decimos en mi país, y automáticamente el auto cambia de rumbo. ¿Por qué? Pues porque es una acción mecánica y lo hace. Pero no pasa así como en un barco. O sea, imagínate el Titanic, ¿no? En el Atlántico Norte y de repente un iceberg, ¿no? A babor, timonel, vuelta estribor, chu, 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 chu. Pero imagínate, o sea, pasaron kilómetros y el Titanic invariablemente topó con el iceberg. O sea, el cambio en un barco es muy lento. Muy lento. ¿Por qué? Pues porque obviamente la fuerza dinámica en el agua hace que no obedezca a la primera. Entonces pasa un tiempo para que... lo mismo pasa a los seres humanos. Tú haces un cambio y no vas a ver resultados hasta después de un tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra vida se parece más a ir en un barco. A veces queremos resultados rápidos, ¿no? Vivimos en la era del microondas. Queremos automáticamente, ¿no? Bueno, ya he hecho todo. Pues no has hecho todo ni lo has hecho el tiempo suficiente. A lo mejor en una semana te esforzaste, pero no va a pasar absolutamente nada. Es como si te comes una ensalada de vez en cuando. O sea, qué bueno que te la comas, pero tendría que ser diario, ¿no? O sea, sí, tu cuerpo no se va a una vez a la enterar. semana. O sea, tu cuerpo ni se va a enterar, mejor no te hagas tanto y no te comas la ensalada. O sea, tendría que ser una constante en tu vida. Tu vida obedece a tu pensamiento habitual, es decir, no a tu pensamiento ocasional. Tu pensamiento habitual es el que va moldeando tu sistema de creencias y tu sistema de creencias es el que gobierna tus acciones, establece prioridades y toma decisiones. Y eso, bueno, tiene que ser algo, una constante en tu vida, es una forma de ser. Entonces, que tú tengas un pensamiento ocasional de vez en cuando, no va a hacer que tus finanzas cambien, no va a hacer que tu vida cambie, no. Tendría que ser algo constante en tu vida. Y es eso lo que a veces no entendemos. Hace un rato tenía un live con una amiga que tenía en dieta y hablábamos acerca de eso, ¿no? Y le decía, mira, es tan importante. Hay dos funciones de nuestro cerebro que son definitivamente las responsables de los resultados que nosotros tenemos. Una es nuestra capacidad de enfoque y otra es nuestra capacidad de concentración. ¿Por qué? Enfoque es la capacidad que tú tienes para dirigir tu atención hacia lo que quieres, ¿no? Hacia lo que realmente es benéfico para tu vida. Y la concentración es mantener ese enfoque el tiempo suficiente hasta que dé un resultado. Hay gente que me dice, no, Manuel, yo tengo clarito, no, yo quiero ser millonario, lo tengo clarito. Sí, ok, tu enfoque está claro, pero tu concentración, papá, está por la calle. ¿Por qué? Porque a veces te levantas a las 10, a veces no te dan ganas de ir a nada, ¿no? Va a haber un cliente, me da flojera, a veces no hace las cosas. Entonces, los actos ocasionales no generan resultados. Tendría que ser un acto consistente y ahí está la concentración. Ahí está el tema, en la consistencia, ¿no? Para generar y esa es una función mental, es un clic que tiene que hacer tu cabeza. Ajá. Y ahí la pregunta entonces sería, ¿realmente nosotros tenemos el control de nuestras vidas? ¿O creemos tener el control? Es decir, ¿realmente hay control? Ya te metiste en un tema existencialista y filosófico, mi estimado. Y es una gran pregunta que hasta ahora se están cuestionando desde la neurofísica, desde la neurobiología, se está cuestionando eso, hasta dónde llega realmente el control de nuestras vidas o el libre albedrío. Anteriormente se pensaba, ¿no? Que, bueno, ok, nuestros pensamientos eran nuestros, ¿no? O sea, no, cambia la manera como piensas, nadie más vive en tu cabeza, los pensamientos es tu responsabilidad. Hoy día ya no estamos tan seguros de que los pensamientos sean nuestros. De hecho, Daniel Siegel, el gran neurofisiólogo, menciona que la mente, que antes pensábamos que estaba encapsulada en los confines de nuestra bóveda craneana, no se encuentra ahí. Nuestra mente funciona más como un Wi-Fi, es decir, estamos conectados a una mente maestra, a un gran Wi-Fi, donde circula cantidad de información. Y nosotros somos más antenas que generadores de ideas.
Entonces, según la neurofisiología, resulta que ahora no somos tan pensadores como nosotros pensábamos, sino que más bien funcionamos como seleccionadores de información. Somos como dispositivos, ¿verdad?, que de alguna manera seleccionamos qué información vamos a jalar de la nube de acuerdo a nuestro sistema de creencias para conformar nuestro software interno y de esa manera operar este cuerpo humano. Nos metimos a un tema interesante. Si alguien tiene alguna Interesante, pregunta, la puede inconcluso hacer. todavía. Ajá, Dime, sí, dime. sí, está todavía en investigación, pero es fascinante entenderlo. Y es hasta un poco lógico, porque como tú dices, mi mano, bueno, aquí, ¿quién es el dueño? Pues yo, ok, perfecto. Mi cabeza, ok. Mis pensamientos, pues, significa que hay un dueño. ¿Dónde es el dueño? ¿Dónde está el dueño? O sea, tendría que ser el pensador. ¿Y dónde está el pensador? Hasta ahora sabemos que la mente existe por la evidencia física del flujo de pensamientos en nuestra cabeza. O sea, la mente, el producto de la mente es el pensamiento, pero nadie ha fotografiado un pensamiento. Nadie ha, o sea, no sabemos ni cómo es, qué color tiene, cuánto pesa, no sabemos. Lo único que sabemos es el rastro que deja en la capa cortical de nuestro cerebro. Cada vez que tú generas un pensamiento, ¡pum!, hay un enlace neuronal. ¡Pum!, hay una sinapsis. Ahí te iba a preguntar, ¿qué pasa a nivel fisiológico cuando yo pienso algo que genere una emoción positiva o una emoción negativa? Es decir, se ha subestimado el poder del pensamiento y quiero que hagan mucho énfasis a nivel fisiológico, porque nosotros subestimamos el hecho de la dieta mental. Es decir, nosotros escuchamos cualquier cosa, nos leemos cualquier cosa, sin pensar en las consecuencias que hay a nivel fisiológico de eso. ¿Qué nos puedes decir tú de qué pasa en nuestro cuerpo cuando pensamos cosas agradables o desagradables? Mi querido Diego, usted ya se está metiendo hasta la cocina con sus preguntas existencialistas. Esto No, es un tinto sirve, doble sirve. recargado. Tinto doble recargado. Vamos a ponerlo de forma sencilla. Vamos a decir que hay dos tipos de pensamiento, los pensamientos chéveres y los pensamientos no tan chéveres, ¿verdad? Los pensamientos bonitos y los que no son tan bonitos. Ambos pensamientos o ambos tipos de pensamientos alteran tu química cerebral. Mira, para que un pensamiento, que es el producto de la mente, pueda transitar en los circuitos neuronales, requiere de un neurotransmisor. Ese neurotransmisor, que no es otra cosa más que un neuroquímico que segrega tu cerebro para llevar la información del soma de la dendrita, que vaya por el axón y conecte con una dendrita de una neurona vecina, requiere de ese neurotransmisor. Se juntan a través de lo que se llama el botón sináptico y ahí, en ese momento, el pensamiento empieza a asociarse con otro. Si no hubiera asociación de pensamientos a través de enlaces sinápticos, no habría realmente conocimiento, serán palabras aisladas. Pero si yo te digo perro, bueno, ya estás relacionado con tu mascota, lo relacionas con llegar a casa, lo relacionas con amistad, con un montón de cosas. Es decir, el conocimiento humano se forma a través de asociaciones. Entonces, cuando yo genero un pensamiento negativo, un pensamiento derrotista, un pensamiento de fracaso, alteras toda la química cerebral. ¿Qué ocurre? En ese momento se bloquean los lóbulos prefrontales. Se empieza a formar un fenómeno llamado citotoxicidad. Aumenta el nivel de glutamato en los lóbulos prefrontales y entonces las células gliales, que son las responsables de la neurogénesis, ya no van a los lóbulos parietales para que empiecen a formar redes, ¿no? Sino que se quedan estáticas ahí. Al quedarse estáticas, las células gliales, entonces empieza el corazón a acelerarse, algo está pasando. Se empieza a segregar cortisol. Se bloquean los lóbulos prefrontales, se activa la amígdala. El hipocampo dice, ¿qué está pasando? Me pongo en modo de defensa, ataca o huye. En ese momento, el sistema inmunológico se empieza a degradar. O sea, además de que estamos bloqueados, nos enfermamos. Pero pasa algo interesantísimo. Ese pensamiento negativo que nosotros generamos no se queda acá, sino que fluye por el torrente sanguíneo y va hasta los receptáculos de las células citoplasmáticas de tus células. Es decir, las emociones las sentimos en nuestro cuerpo.
Y cuando tú sientes las emociones en tu cuerpo, inmediatamente te pones tenso, te pones así, algo está pasando, viene el estrés, ¿no? Entonces, ese pensamiento negativo altera toda tu química y obviamente si tú estás en modo ataca o huye mucho tiempo en tu vida, eso tiene serias consecuencias en tu salud, en tus resultados, en tus relaciones. ¿Qué pasa cuando tú segregas, o tú generas un pensamiento positivo? Hay otras drogas endógenas. Está la oxitocina, la dopamina, las endorfinas, que eso lo que hace es fortalecer tu sistema inmunológico, bajan los sistemas de defensa, se activan los lóbulos prefrontales, tú estás mucho más dispuesto y preparado para pensar con claridad. Entonces, los neurotransmisores positivos activan realmente toda tu red neuronal y te vuelves una persona mucho más creativa. Pero eso es algo que no depende, fíjate, no depende de los aspectos exteriores, como mucha gente piensa. Alguien me dice, no, Manuel, es que tú hablas re bonito porque a ti te va bien en la vida, pero a mí que me va re mal, no, por eso estoy todo jodido. No es así de simple. No es así de simple. Y quiero llamar a escena a otro gran neurofisiólogo, el doctor Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin. Él hizo un descubrimiento maravilloso, fíjate, Diego, lo que hizo este tipo. El doctor Davidson tomó un grupo de estudiantes, entonces les puso sus electrodos en la cabeza para mapear a través de tomógrafos por emisión de positrones el comportamiento de sus cerebros, a ver qué pasaba cuando un grupo de estudiantes le ponían imágenes positivas y otro grupo de estudiantes imágenes negativas, a ver qué pasaba. Y entonces se dio cuenta que a los que tenían imágenes positivas, ya sabes, gente riendo, cumpleaños, gente de vacaciones, haciendo el amor, esas cosas positivas, se activaba el lóbulo prefrontal izquierdo. Y las personas que veían las cosas negativas, ya sabes, ¿no? Gente discutiendo, llorando, velorios, entierros, esas cosas, se activaba el lóbulo prefrontal derecho. Qué interesante. Entonces, efectivamente, las experiencias afectan la estructura de nuestro cerebro. Pero dijo el doctor Davidson, vamos a hacer un experimento, otro experimento. Ustedes que ven las cosas positivas, traten de sacarle las cosas negativas a las cosas. O sea, si ves una boda, piensa, ay, a ver cuánto les dura, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y si tú estás viendo cosas negativas, esfuérzate por encontrar el lado positivo de todo lo que estés viendo. Era un gran reto, pero corrió el experimento. Sorpresa, las personas que veían las cosas positivas, pero empezaron a ver las negativas, se activaba el lóbulo prefrontal derecho, contrario. Y las personas que veían las cosas negativas, pero se esforzaban por ver las positivas, se activaba el lóbulo prefrontal izquierdo. Conclusión, no es lo que te pasa, sino la manera como interpretas lo que pasa, lo que genera todo el cambio en tu cerebro. O sea, no estoy hablando de motivación. Estoy hablando de un experimento neurocientífico que tiene un respaldo. O sea, es el rumbo que sigue tu pensamiento. Es la decisión que tú tomes con respecto a cómo te afectan las cosas. Porque a veces pensamos, y aquí sí quiero aclararlo, digo, que pensar positivo es autoengañarnos, es tapar el sol con un dedo. Es, ay, las nubecitas rosas y los unicornios. No, eso es estar loco, güey. O sea, no. O sea, ser una persona positiva significa que en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, tú buscas salidas, buscas alternativas. No te quedas atorado en la desgracia. O sea, sí, ok, tengo deudas, pero yo sé que puedo salir de esta, salgo por esa puerta, hago una llamada, contacto a una persona. Eso es ser positivo. No niegas el problema, sino que buscas alternativas. Esa es la gran diferencia. Pero ese es un clic que tiene que hacer tu cabeza. Tremendo. Tremendo porque con eso no importan las circunstancias, porque ese experimento dejó claro que tú puedes estar en el paraíso, pero si vas a enfocarte en encontrar cosas malas en ese paraíso, en las personas que están ahí, las vas a encontrar. Pero podrías estar en un infierno, entre comillas, ¿cierto? Y si te enfocas en encontrar cosas buenas allí, el cerebro se va a activar para bien. Y yo creo que eso va muy de la mano de este tema, Manuel, porque créeme que es algo que de pronto puede estar pasando, podría pasarnos en algún momento estar tan inmersos en esos pensamientos negativos que vamos a encontrarlos. Es decir, eso ya sería, no sé si va un poquito relacionado con la concordancia vibratoria, eso ya sería como estar buscando solamente qué cosas malas están pasando en este momento, pues casi que yo voy a manifestarlas de una manera increíble porque no solamente lo estoy pensando, sino que lo estoy sintiendo. Entonces, el poder
¿Esto podría relacionarse con la manifestación? Totalmente, ¿no? Y con las constelaciones familiares, como tú lo trabajas perfectamente bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros estamos inmersos dentro de algo que se llama un campo morfogenético, como diría Rupert Sheldrake, ¿no? ¿Qué es eso del campo morfogenético? Bueno, para empezar, nosotros estamos inmersos dentro de un campo general, que es el campo cuántico, descubierto por Peter Higgs hace 40 años, pero apenas recién en el año 2012 se le dio el premio Nobel de Física por eso. El campo de Higgs. El campo de Higgs, ahí se encuentra todo lo que existe en el universo. Todo. Marte, ahí está metido, ¿no? El equipo de Colombia, ahí está metido, ¿no? La bandeja paisa, ahí está. Todo lo que tú conozcas está dentro del campo cuántico. Ahí está, ¿no? Pero dentro del campo cuántico hay subcampos. Y esos subcampos se forman gracias a las frecuencias vibratorias de determinado grupo de individuos que conectan con esa frecuencia. Por eso tenemos un campo morfogenético de águilas, tenemos un campo morfogenético de jabalíes, ¿no? Que van siempre en manada, tenemos un campo morfogenético de personas espirituales, tenemos un campo morfogenético de personas que van a un tipo de iglesia, esos campos o partidos políticos, esos campos morfogenéticos se forman porque las personas que mantienen cierta vibración en base a sus ideas, creencias, se conectan, ¡pum!, ¿no? Hasta lo decimos, ¿no? Uy, Dios los hace y ellos se juntan. Pues sí, o sea, el campo morfogenético es así. Entonces, fíjate qué interesante. Cuando yo empiezo a querer ganar más dinero, tener más éxito, más poder, estoy metido en un campo morfogenético que no corresponde a mi deseo. Para que yo pueda ver esa realidad, tendría que cambiarme de campo morfogenético y eso solamente lo hago a través de mi propia vibración. Yo no sé si te ha pasado, Diego, de repente, que tú, de repente, te acuerdas de tus amigos de la secundaria, ¿no? Oye, ¿y Juanito? ¿De veras? ¿Qué se habrá hecho el Juanito? Si ya no forma parte de tu círculo de amigos, simple y sencillamente es porque Juanito se encuentra ya en otro campo morfogenético. Y de repente la gente empieza a desaparecer de tu vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va guiado por sus propios intereses, porque va migrando hacia sus propios objetivos y de repente se desconectan, aunque vivan en la misma colonia, ya no se frecuentan. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de campos. Entonces, cuando yo aspiro a un nivel mayor económico, de bienestar, entonces yo tengo que ser coherente con el campo morfogenético que corresponde a eso que yo quiero. En ese nivel se encuentran las personas con las cuales yo empiezo a hacer negocios, ahí conozco el amor de mi vida, empiezo a relacionarme con otro tipo de gente, con gente que vibra a mi nivel. ¿Te das cuenta? Entonces todo es coherencia energética, absolutamente todo. Cuando tú alcanzas ese nivel de coherencia energética, entonces conectas con personas, cosas y circunstancias afines a tu frecuencia. Eso es lo que, no es que atraiga, eso es lo que resuena o resonancia. Me gusta más el término como físico. Justo esta semana tenía una conversación con un amigo, con Hamilton, y decíamos algo así: qué casualidad que las personas que hemos conocido en estos últimos días tienen la misma edad y tienen los mismos intereses. Entonces, con lo que tú acabas de decir, no es ninguna casualidad. El campo morfogenético cambia y eso hace que personas que estén vibrando ahí empiecen a llegar. Sí, te pasa, ¿no? Te pasa, o sea, tú vas a una fiesta random y de repente conoces a alguien con quien conectas, ¿no? Y te das cuenta que tiene muchas cosas afines y todo. Así funcionan los algoritmos de las redes sociales, así funcionan los algoritmos de los aplicativos para encontrar pareja, así funcionan, ¿no? O sea, nos conectamos con personas afines a nosotros. Entonces, todo aquello que forme parte de tus pensamientos dominantes y tus emociones consecuentes a esos pensamientos conectan con el campo morfogenético afín a ti. Si quieres estar en otro campo morfogenético, tienes que cambiar lo que está pasando dentro de ti para que vibratoriamente puedas llegar a esos niveles. De otra manera, vivirás aspirando a algo distinto siendo la misma persona. Tú no puedes vivir una realidad distinta a menos que dejes atrás a la persona que has sido. Hace un rato estaba yo en un live y ponía este ejemplo que se me ocurrió. ¿No? Hace un rato estaba en un live
Con Catherine, y se me ocurrió esto, que fíjate, es como si, por ejemplo, imagínate Johnny Depp, y Johnny Depp, que hizo Piratas del Caribe, ay, Johnny Depp, ya sabes, ¿no? Acaba la película, el Capitán Sparrow, Alfombra Roja, ya sabes, ¿no? ¡Wow! Capitán Sparrow. De repente, imagínate que después de que pasó la película, llegara Tim Burton y le dijera, oye, Johnny, ahora vamos a hacer otra película y te quiero llamar para que hagas el sombrero loco en Alicia en el País de las Maravillas. Y Johnny, opa, me encanta la idea, sale. Al fin ya tenemos un guión. No, Johnny, no, ese guión es el de Jack Sparrow, es el de Piratas del Caribe. Pero está bonito. No, pero es que no es el del sombrero loco, es el de Jack Sparrow. Pero nos funcionó, sí, pero esta es otra película. O sea, a lo mejor nos dio éxito con los Piratas del Caribe, pero si quieres poner a Jack Sparrow en Alicia en el País de las Maravillas, nos van a funar, o sea, a nadie le va a gustar. Es lo que, es lo que pasa cuando queremos arrastrar nuestro yo pasado para tratar de vivir una vida distinta. ¿Sabes qué va a pasar? El universo te va a funar. No vamos a encajar. Hay una pregunta, nosotros nos ponemos a cerrar acá y por un momento olvidamos que también acá hay preguntas que nos pueden hacer. Pueden hacer preguntas, nos demoramos para leerla, pero la hacemos. Bien, aquí hay una pregunta bien interesante. ¿Qué pasa con la música que escuchamos cuando el subconsciente asocia la historia de la canción como una realidad del oyente? Obviamente, y la cantamos con emoción, ¿verdad? Y dice, ay, es solo una canción, pero las canciones que escuchamos, los libros que leemos, las conversaciones en las que participamos, todo, absolutamente todo, forma parte de ese sistema de creencias que nosotros tenemos. Entonces, sí, imagínate, y sobre todo, por ejemplo, si tú las escuchas en los momentos en los cuales tú estás haciendo otra cosa, esa música de fondo que se escucha, eso es una programación directa a tu mente inconsciente. Fíjate que tú te quedas dormido en un concierto de Juan Gabriel cuando está cantando no tengo dinero ni nada, no, imagínate, ¿no? O yo no nací para amar, ya fuiste. Y después pregunta que por qué. Y de verdad, pregúntame por qué, ¿no? Pero te das cuenta, nuestra música popular pues forma parte de nuestra cultura. Y nuestra cultura forma parte de nuestra identidad. Lo quieras o no, forma parte de nuestros patrones de pensamiento. Y de alguna manera toma decisiones al momento de andar por la vida. Entonces, no es que yo esté satanizando las canciones, ya no escuches a Juan Gabriel. No digo eso, ¿no? Pero sí es importante hacer conciencia. ¿Y qué sentimos cuando la escuchamos, no? Porque puede que sea una canción muy alegre, pero si a Manuel esta canción lo pone triste, casi que la letra de la canción pasa a un segundo plano porque lo que se siente después de escuchar la canción opaca la letra. Ahora bien, podría ser una canción que popularmente sea muy triste, pero yo tenga una relación con esa canción de alegría o de risa, no sé, que me recuerda algo chistoso. Entonces casi que la respuesta sería no solo lo que pasa cuando la escuchas, sino lo que sientes cuando la escuchas. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que la gente dice, ay, ese es de mis tiempos? Pues, ¿qué? ¿Esos no son tus tiempos o qué? O sea, esos también son tus tiempos. Lo que pasa es que son canciones en las cuales nosotros estábamos en la cima del mundo, nos comíamos el mundo, no teníamos problemas, ¿no? O sea, vivíamos en una etapa en la cual, ¿qué problemas podía haber, no? Todo lo representaban los padres, entonces era maravilloso, ¿no? Todo era juego, era fiesta, conquistas, entonces eran nuestros tiempos. Y yo me pregunto, ¿y esos no son tus tiempos? Sorry, pero Bad Bunny también son tus tiempos, o sea, todo esto son tus tiempos, ¿no? Entonces forman parte de tu historia también. Bien, ahí hablaste de historia y quiero que nos metamos a otro tema, este no tan filosófico, pero sé que va muy relacionado con este tema de cambiar la mente y cambiar la vida. A veces culpamos a padres, a abuelos, a sistema en general por situaciones que estamos viviendo ahorita. Y yo siento que parte de lo que nos enseñan las constelaciones familiares, ya que veo que tú también estás metido en el tema, es que realmente nosotros tenemos que observar nuestro sistema para a partir de ahí poder trabajarlo. Pero te escuché hablar de epigenética en una de tus charlas. ¿Cómo se puede usar? Primero, platanízalos la epigenética. Entiéndase, platanízalos hazlo digerible, que es la epigenética, y cuéntanos cómo la puedo utilizar a favor y cómo de pronto la epigenética me muestra que yo tengo más posibilidades de las que creo.
Así es. Bueno, para poder desglosar lo que es la epigenética, hay primero que ver qué es la genética. La genética es la disciplina que nos enseña a que los rasgos físicos se transmiten de generación en generación a través del ADN, ¿no? Entonces, por eso tienen los ojos de tu padre, las orejas de tu abuelo, porque a través de la genética nosotros vamos heredando los rasgos físicos. Y muchas veces también heredamos algunas otras cosas, como rasgos comportamentales o incluso sistemas de creencias. Hoy día se dice que no solamente de la genética heredamos cosas, sino también de la memética. La memética es una disciplina que estudió el doctor Hawkins y que hablaba acerca de que nosotros a través del pensamiento podíamos transmitir muchas de nuestras ideas y creencias a las futuras generaciones a través de la memética. Entonces, sí, por eso guardamos muchos recuerdos o situaciones personales que no corresponden a rasgos fisiológicos, pero sí a rasgos de pensamiento. O sea, que no nacimos con un software en blanco, sino nacimos con un software precargado de memorias prenatales. Esa genética que venimos arrastrando se ha estudiado mucho y nos dimos cuenta de, bueno, nos dimos, los científicos se dieron cuenta. Sí, yo ya me metí en el cuento. Ya metido en el cuento. Los científicos se dieron cuenta de que no es determinante la genética, si bien influye en tu persona, pero no es determinante, porque nosotros podemos estar por encima de la genética, y ese es el prefijo epi. Epi significa por encima de. Entonces, la epigenética nos dice que a pesar de que tú vengas arrastrando una carga genética, tú puedes negar todo eso y ponerte por encima de las cosas. Antes, por ejemplo, era, bueno, todavía, tú vas a un examen médico. Yo, por ejemplo, cuando iba a mis exámenes, bueno, voy a mis exámenes médicos, me preguntan, ¿antecedentes de cáncer en su familia? Sí, mi padre, ok, y la nota, ¿no? ¿Antecedentes de diabetes en su familia? Y yo, sí, mi madre, y la cara del médico como diciendo, pobre güey, ¿no? Entonces, claro, porque la herencia genética, de alguna manera, el determinismo te dice que tú estás condenado a tener una carga genética en determinadas enfermedades. Pues ni madres, fíjate, porque la epigenética te dice que no es así. Tú no tienes por qué repetir historias, ni fisiológicas, ni historias kármicas. O sea, que tu abuelo haya estado quebrado no significa que tú también lo estés. Que tus antepasados hayan estado en la cárcel no significa que tú también lo estés. Que haya habido muchos divorcios en tu familia no significa que tú también los tengas. Que alguien haya muerto de cáncer no significa que tú también lo vayas a padecer. No significa eso. La epigenética significa que tú, a través de tus pensamientos y de las energías que estás generando a través de toda esa química cerebral, puedes alterar tu destino si así lo quieres. Por eso cuando cambias tu mente, cambias tu vida, cambias tu destino completamente. Gracias, Manuel. Y bueno, nos quedan solo 10 minutos porque sé que a las 50, más o menos a las 50 debemos terminar porque tienes otro compromiso ahorita, pero Sí, no me sí, sí. gustaría que nos fuéramos sin que nos digas al menos 3 tips, 3 herramientas de cómo moldear la mente, cómo cambiar los pensamientos, cómo cambiar la mente para cambiar la vida. ¿Cuáles serían esas 3 herramientas que tú nos podrías dejar para decir, mira, de entrada, estas 3 cosas son pilares para empezar a modificar todo esto que llevamos 35 años pensando casi de la misma manera? Número 1, la autoobservación. Empezar a ser más curioso de tu propia persona. Mirarte un poco más hacia adentro y de manera curiosa, no juzgándote ni nada, pero sí empezar a darte cuenta de la forma como hablas, la manera como te comunicas, de esos disparadores emocionales que luego ocurren y que te des cuenta, digo, ay, esto me saca de quicio o esto me pone los pelos de punta. Empezar a darte cuenta cómo es que operas, cómo es que funcionas. Y con una mirada curiosa y darte cuenta de ese diálogo que se repite constantemente. Esa sería una muy importante. Realmente las 3 tienen que ver con el autoconocimiento. Otra muy importante, observa los patrones que se están repitiendo en tu vida
Oye, ya llevo 3 divorcios, ¿no? La vida me quiere decir algo, ¿no? Oye, sigo igual de quebrado desde que tenía 15 años. Bueno, algo te quiere decir la vida, güey. O sea, date cuenta. O sea, no he superado esta gastritis. Bueno, la vida te está diciendo algo, el cuerpo te está diciendo algo. Entonces, algo tendrías que cambiar, porque la lógica te dice que si sigues pensando como hasta ahora has pensado, seguirás creyendo lo que hasta ahora estás creyendo y seguirás haciendo lo que hasta ahora estás haciendo y tener exactamente lo mismo. Entonces, algo tendrías que empezar a cambiar. Observa el impacto que tú generas con tu entorno, con las personas con las que compartes, con tus hijos, con tu familia. Date cuenta si eres una influencia positiva o si no lo eres. ¿Qué dice la gente cuando tú llegas? Ay, qué bueno que ya llegaste. Oh, ya llegó este güey. O sea, ¿qué hace la gente? ¿Eres alguien que da energía o que roba energía? Date cuenta de eso. Entonces, empezar a ser más consciente de uno mismo es la llave que abre la puerta realmente de la transformación. Cuando empiezas a aceptar que hay algo que tiene que cambiar, algo que tiene que moverse, las respuestas van a aparecer. Empiezas a cambiar tu nivel de vibración y empiezas a encontrar el videíto que necesitabas en TikTok, el videíto que necesitabas en YouTube, la persona que salió a tu encuentro y empieza, oye, qué casualidad, justo lo que estaba buscando. No es casualidad, es campo morfogenético. Tremendo, tremendo, tremendo. Yo creo que el tiempo no nos da y siento que hay muchas preguntas que quiero hacerte, pero no sé, si se nos da Hagamos la otro, posibilidad de hacer otro en vivo, lo hacemos. hagamos otro, no te preocupes, Dieguito, yo encantado de la vida, yo feliz, ya me invitarás un Hacemos tiempo. otro y no me gustaría, primero, sin que nos vayamos con dos puntos importantes. Primero, que nos dejes una frase que tú digas, quédense con esto. Es decir, puede que no toda la información que nos compartiste esta noche nuestro cerebro la vaya a retener, pero que tú digas, mira, quédense con esto y esta frase, si se quedan con esto, van a tener un 50% de lo que hablamos hoy. Y lo segundo, me gustaría que nos hablaras que vas a estar acá en Colombia creo que es para el mes de septiembre, y bueno, nos cuentes de cómo va a ser el evento, porque puede que haya una persona acá conectada que diga, yo quiero ir a ver a Manuel en vivo y en directo allí junto a su staff, junto a su equipo. Sí, vamos a estar el 6 de septiembre en Bogotá, Colombia. Vamos a estar en un lugar muy bonito, un evento que se llama Salto Latinoamérica en su versión de Bogotá. Hemos estado ya en mi país, México, en Perú, hemos estado en Uruguay, en Argentina. En Argentina vamos a realizar el 20 también. Y es un evento que hacemos internacional. Por primera vez lo vamos a hacer en Colombia y vamos a estar cerca de 12 speakers en escena. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Va a ser muy bonito y una oportunidad maravillosa para poder tener herramientas de transformación profunda en los aspectos financieros, de marca personal, en el aspecto de desarrollo mental. Va a ser cosas muy, muy interesantes. Entonces, ya empezará a fluir la información de Salto. Estén muy, muy pendientes porque me encantaría verlos a todos ustedes ahí. Y claro, pues vamos a tomar un montón de selfies. Ajá. Y bueno, con la frase con la cual nos podemos quedar, yo creo que es una frase que hace días precisamente hacía un videito en redes y es una frase que me encanta de Søren Kierkegaard, uno de los más grandes existencialistas, el padre del existencialismo, de hecho, Søren Kierkegaard, y hay una frase que me encanta de él. Él decía, la vida no es algo que deba filosofarse, es algo que tiene que vivirse. Entonces, la única manera realmente de provocar cambios en tu vida y hacer que la vida realmente empiece a moverse es metiéndote a la piscina, es salirte un poquito de la información y los libros y empezar a encarnar, a experimentar, a ver qué sucede. Atrévete a dar ese paso decisivo, a mirar por donde normalmente no mirabas. Atrévete a hacer algo que hasta este momento no has hecho, porque esa es realmente, creo yo, la puerta que abre la posibilidad del cambio. Uh-huh. Manuel, mi hermano, muchísimas gracias. Qué espacio tan brutal. Créeme que si ustedes se lo disfrutaron como me lo disfruté yo, genial. Porque me pasa lo que a veces me pasa en algunos espacios muy especiales, y es que por un momento me olvido que yo también estoy acá en la conversación y me meto en el mensaje que estás transmitiendo. Pero me parece brutal que de la manera en que lo haces nos comuniques física cuántica, nos hables de terapia sistémica o de sistemas. Entonces, créeme que te agradezco mucho por invertir tu tiempo. Yo sé que no es casualidad que estemos haciendo este en vivo nosotros, más hablando hoy de campos morfogenéticos. Siento que en los últimos días han pasado cosas muy chéveres y bueno, creo que este en vivo es parte de esas cosas chéveres que están pasando. Muchas gracias a ustedes. En este momento hay 29 personas conectadas.
por haberse conectado, por haber compartido este en vivo. Ahí va a quedar en diferido para que después lo vean. Creo que tú tienes otra transmisión ahorita en unos 10 minutos por si alguien quiere conectarse de una, dinos por dónde es o es privada, no sé, para que las personas que quieran de una se Voy a estar conecten. en mi canal de YouTube, yo voy a estar así en unos 5 minutitos, me conecto para toda mi comunidad, pero están cordialmente invitados vamos a hablar del subconsciente, del inconsciente y cómo crear cambios para reprogramarlo. Va a estar muy interesante también, es la segunda parte de un en vivo que ya vengo arrastrando de 2 días antes y bueno, no se lo pueden perder. Así que bueno, nos vemos en un ratito allá, solamente hago el refill de mi café y nos vemos en YouTube en un ratito más. Listo. Nos queda pendiente otro, ¿no? Cuenta conmigo, Diego, un placer de verdad conocerte, un placer enorme me va a dar el día que nos echemos la mano y nos demos un abrazo, un fuerte abrazo a toda tu comunidad y bueno, por acá estamos. Cuídense un montón, éxito cuántico. Chao. Chao, éxitos, saludos.